¿Cuántas veces has dicho algo que lamentaste profundamente, no porque fuera mentira, sino porque lo dijiste en el peor momento, con la peor intensidad, impulsado por algo que alguien más hizo o dijo? ¿Cuántas discusiones, cuántas relaciones dañadas, cuántas oportunidades perdidas han nacido no de tus decisiones conscientes, sino de tus reacciones inconscientes? Piénsalo con honestidad. No el tipo de honestidad que se ejerce frente a los demás, sino esa honestidad profunda, incómoda y silenciosa que solo existe en los momentos en que estás completamente solo y el mundo exterior deja de hacer ruido. Hay una pregunta que los estoicos se hacían con frecuencia, una pregunta que ha sobrevivido más de 2000 años de historia humana, guerras, imperios, revoluciones y transformaciones culturales, y que hoy sigue siendo tan vigente como el primer día en que alguien la formuló junto a una columna griega o en las calles de Roma. Esa pregunta es esta: ¿quién tiene realmente el control sobre ti? Si la respuesta honesta es cualquiera que sepa exactamente qué decir para hacerte explotar, entonces lo que estás a punto de escuchar no es simplemente filosofía. Es una herramienta. Es un mapa. Es, quizás, una de las transformaciones más silenciosas y poderosas que un ser humano puede experimentar. Bienvenido a este espacio de reflexión estoica. Hoy vamos a explorar uno de los temas más relevantes, más urgentes y más profundamente humanos que existe: el arte de no reaccionar. El dominio emocional ante la ofensa. La capacidad de recibir el golpe de las palabras ajenas, la provocación del entorno, la injusticia del mundo, y en lugar de devolver el golpe de manera ciega, responder desde un lugar de claridad, de propósito, de fortaleza interior. Esto no es indiferencia. No es frialdad. No es la ausencia de sentimientos. Es algo mucho más exigente, mucho más noble y mucho más difícil de alcanzar. Es la maestría sobre uno mismo. El campo de batalla que nadie ve. Vivimos en una época extraña. Nunca antes en la historia de la humanidad hemos tenido acceso a tanto conocimiento, a tantas herramientas de comunicación, a tantos recursos para crecer, aprender y conectarnos. Y sin embargo, nunca antes hemos sido tan reactivos. Nunca hemos sido tan vulnerables a la opinión ajena. Nunca hemos estado tan expuestos a ser heridos por una palabra, por un comentario, por un gesto, por una omisión. El mundo moderno ha construido un ambiente que favorece la reacción impulsiva por encima de la reflexión consciente. Las redes sociales recompensan la indignación. Los medios de comunicación prosperan con el conflicto. Las conversaciones cotidianas muchas veces se convierten en competencias de quien tiene la respuesta más rápida, más hiriente, más efectiva. La velocidad ha reemplazado a la profundidad. El impacto inmediato ha desplazado a la sabiduría duradera. En este contexto, la filosofía estoica no aparece como una reliquia del pasado. Aparece como una respuesta urgente al presente. Porque los estoicos entendieron algo que la neurociencia moderna ha confirmado miles de años después: entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. Y en ese espacio reside toda la libertad humana. Todo el poder. Toda la dignidad. Los estoicos llamaban a ese espacio de distintas formas. Marco Aurelio lo describía como el lugar donde vive la razón. Epicteto lo señalaba como el único dominio verdaderamente nuestro. Séneca lo exploraba con una precisión casi quirúrgica en cada una de sus cartas. Y todos llegaban a la misma conclusión fundamental: no podemos controlar lo que el mundo nos hace, pero siempre podemos elegir cómo respondemos a ello. Esta idea, tan simple en apariencia, tan revolucionaria en la práctica, es el corazón de lo que vamos a explorar hoy. No como un ejercicio intelectual abstracto, sino como una guía práctica, concreta, aplicable a las situaciones reales de tu vida. A las conversaciones difíciles. A las críticas injustas. A las traiciones. A las humillaciones. A los momentos en que alguien parece tener el poder de sacarte de tu centro. La filosofía estoica nació,
en parte, de la experiencia personal del sufrimiento. Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, perdió toda su fortuna en un naufragio. Epicteto fue esclavo. Marco Aurelio gobernó un imperio en guerra constante mientras sufría la pérdida de sus hijos. Séneca vivió bajo el reinado de Nerón, uno de los emperadores más peligrosos e impredecibles de Roma. Estos no eran hombres que hablaban de la serenidad desde la comodidad de una vida sin problemas. Hablaban desde la experiencia directa del dolor, la pérdida y la amenaza real. Y lo que descubrieron no fue una forma de escapar del sufrimiento. Fue algo mucho más poderoso, una forma de atravesarlo sin ser destruidos por él. Hoy, esa sabiduría está disponible para ti. No importa dónde estés. No importa qué tan difícil sea tu situación. No importa cuántas veces hayas reaccionado de maneras que hoy lamentas. Lo que importa es lo que eliges hacer a partir de este momento. Vamos a dividir este viaje en 10 principios fundamentales del dominio emocional ante la ofensa, explorados desde la perspectiva estoica, enriquecidos con ejemplos históricos y situaciones de la vida contemporánea, y conectados siempre con esa pregunta central que los estoicos nunca dejaban de hacerse: ¿qué depende de mí? Principio 1. La distinción que lo cambia todo. Hay una enseñanza que aparece una y otra vez en los textos estoicos, con distintas palabras pero con la misma esencia fundamental. Es la distinción entre lo que está en nuestro poder y lo que no lo está. Los griegos la llamaban la dicotomía del control. Y aunque suena como un concepto filosófico complejo, su aplicación práctica es tan directa que puede transformar completamente la forma en que vives cada día. Epicteto comienza su obra más conocida, el Enchiridion, con estas palabras: algunas cosas dependen de nosotros, otras no. Dependen de nosotros nuestras opiniones, impulsos, deseos y aversiones. No dependen de nosotros nuestros cuerpos, reputaciones, propiedades y cargos. Esto puede sonar sencillo, pero cuando lo aplicas a la situación de la ofensa, cuando alguien te insulta, te critica, te humilla o te traiciona, se convierte en algo profundamente liberador. Piénsalo así. Cuando alguien te dice algo hiriente, ¿qué es lo que realmente ha ocurrido? Ha ocurrido un evento en el mundo exterior. Unas palabras han salido de la boca o de los dedos de otra persona y han llegado a tus oídos o a tus ojos. Eso es todo lo que ha ocurrido en el plano objetivo. El insulto en sí mismo es, en términos estrictamente físicos, simplemente aire comprimido que vibra o caracteres en una pantalla. No tiene peso. No tiene color. No tiene temperatura. Lo que tiene es significado. Y el significado lo pones tú. Esto no quiere decir que las palabras no duelan. Duelen. Especialmente cuando vienen de personas que amamos, de personas que admiramos, de personas cuya opinión nos importa. Pero hay una diferencia enorme entre el dolor que sentimos y la historia que construimos alrededor de ese dolor. El dolor puede ser inevitable. La historia que lo convierte en humillación permanente, en ira destructiva, en deseo de venganza, esa historia sí es algo que tú construyes. Y por lo tanto, algo que tú puedes elegir no construir. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: si alguien es capaz de mostrarte que lo que piensas o haces es incorrecto, entonces cámbialo con gusto. Pero si nadie puede demostrarlo, ¿qué hay que perder si te mantienes firme en lo que es coherente con la razón y la justicia? El primer principio del dominio emocional ante la ofensa es, entonces, separa lo que está en tu poder de lo que no lo está. Las palabras de los demás no están en tu poder. Tu respuesta a esas palabras sí lo está. El comportamiento ajeno no está en tu poder. Tu carácter, tu integridad, tu forma de actuar, sí lo están. Esta distinción no elimina el dolor, pero le quita al dolor el poder de controlarte. Le devuelve a ti la autoridad sobre tu propia vida. Cuando alguien te ofende, la pregunta estoica no es ¿cómo hago que paguen por esto?,
ni cómo me vengo, ni siquiera cómo me defiendo. La pregunta estoica es, ¿qué parte de esto depende de mí? ¿Y cómo quiero ejercer ese poder que sí tengo? Practica esta distinción hoy. La próxima vez que algo o alguien te perturbe, detente un momento, aunque sea un segundo, y pregúntate, ¿qué parte de esto está realmente en mis manos? Te sorprenderá descubrir cuánto poder tienes, no sobre el mundo, sino sobre ti mismo. Y cuánto de tu sufrimiento viene de haber intentado controlar precisamente lo que no podías controlar. Principio 2. El espacio entre el estímulo y la respuesta. Hay un momento que existe en cada ser humano y que muy pocos conocen con profundidad. Un momento tan breve que en ocasiones parece no existir, pero que los estoicos consideraban el territorio más importante de toda la experiencia humana. Es el momento entre lo que ocurre y lo que haces al respecto. Viktor Frankl, psiquiatra austriaco que sobrevivió los campos de concentración nazis y cuya obra es profundamente compatible con el pensamiento estoico, lo describió de manera hermosa. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Los estoicos llevaban milenios diciéndonos exactamente esto, con otras palabras, pero con la misma verdad central. Séneca lo planteaba en términos de lo que él llamaba la primera impresión o propateiai, esas reacciones automáticas, instintivas, casi biológicas que todos tenemos ante los eventos del mundo. Un insulto llega y algo en nosotros se tensa. Una crítica aparece y algo en nosotros quiere defenderse. Una injusticia ocurre y algo en nosotros quiere reaccionar. Séneca no decía que esas reacciones automáticas fueran un defecto. Decía que eran simplemente la naturaleza humana. Lo que sí decía con claridad es que esa primera impresión no tiene que convertirse en una acción. Entre sentir el impulso y actuar sobre él existe ese espacio, y en ese espacio vive la razón, la elección y la verdadera libertad. ¿Por qué es tan importante este principio en el contexto de la ofensa? Porque la ofensa, por su naturaleza, está diseñada, consciente o inconscientemente, para reducir ese espacio al mínimo. Cuando alguien te insulta directamente en una conversación, el contexto social crea una presión enorme para responder de inmediato. Cuando alguien te humilla en público, el instinto de autoprotección se activa con fuerza. Cuando alguien toca exactamente el punto más sensible de tu identidad, la reacción emocional puede ser tan intensa que parece imposible pausarla. Y sin embargo, ese espacio siempre existe. Aunque sea microscópico. Aunque parezca imposible de habitar en medio de la tormenta emocional, existe. Los estoicos desarrollaban la capacidad de habitar ese espacio a través de la práctica constante. No esperaban a estar en medio de una crisis para intentar aplicar la razón. Se entrenaban en tiempos de calma para poder acceder a su capacidad de respuesta consciente en los momentos de mayor presión. Marco Aurelio practicaba algo que en sus meditaciones describe como visualización previa de las dificultades, imaginar por las mañanas los desafíos del día, las personas difíciles que podría encontrar, las situaciones frustrantes, no para angustiarse por anticipado, sino para ensayar mentalmente la respuesta que quería dar. Tú puedes hacer lo mismo. Puedes pensar en las situaciones que típicamente te hacen reaccionar de maneras que después lamentas. Puedes imaginarlas con detalle. Y puedes practicar mentalmente qué quieres hacer en ese espacio entre el estímulo y tu respuesta. ¿Quieres respirar profundo? ¿Quieres decir simplemente necesito pensar en esto antes de responder? ¿Quieres guardar silencio? ¿Quieres hacer una pregunta en lugar de dar una respuesta? Cualquiera que sea tu elección consciente, lo que importa es que sea una elección. No una reacción automática. No el eco de un instinto no examinado. Una elección. Libre. Tuya. Ese es el segundo principio del dominio emocional, ampliar el espacio entre el estímulo y la respuesta.
habitarlo con conciencia. Y desde ese espacio, actuar con propósito. Principio 3. El juicio que creas es el dolor que sientes. Hay una frase de Epicteto que ha resonado a través de los siglos con una precisión casi matemática. Una frase que, cuando la entiendes de verdad, no solo intelectualmente sino en las entrañas, tiene el poder de reorganizar completamente tu relación con el sufrimiento emocional. La frase es esta: los hombres no se perturban por los eventos, sino por las opiniones que tienen sobre los eventos. Veamos lo que esto significa en la práctica, específicamente en el contexto de la ofensa. Imagina que dos personas reciben exactamente el mismo comentario de su jefe. El comentario dice: este informe necesita mucho trabajo. No está a la altura de lo que esperaba. La primera persona escucha ese comentario y piensa: es un ataque personal. Me está diciendo que soy incompetente. Me está humillando delante de todos. No me respeta. Probablemente esté buscando una razón para despedirme. La segunda persona escucha exactamente el mismo comentario y piensa: me está dando información sobre el informe. No cumplió con las expectativas esta vez. Necesito entender qué faltó para mejorarlo. ¿Qué ocurre emocionalmente en cada caso? La primera persona experimenta ira, vergüenza, ansiedad, resentimiento. La segunda experimenta quizás un poco de decepción, pero también curiosidad y determinación. ¿Las palabras del jefe fueron diferentes? No. ¿El evento fue diferente? No. Lo único que fue diferente fue el juicio, la interpretación, la opinión que cada persona se formó sobre el evento. Esto no significa que debamos ignorar las críticas injustas o fingir que las ofensas no ocurren. Significa algo mucho más matizado y más poderoso. Significa que el sufrimiento emocional que experimentamos ante una ofensa no viene directamente de la ofensa misma, sino del significado que le otorgamos. Séneca exploraba este principio con gran profundidad en su obra sobre la firmeza del sabio, donde argumenta que el verdadero sabio no puede ser herido por las ofensas, no porque no sienta nada, sino porque comprende que ninguna ofensa puede quitarle lo que realmente le pertenece: su virtud, su integridad, su carácter. Pero ¿cómo aplicamos esto en la vida real, cuando alguien nos dice algo que duele de verdad? El ejercicio estoico es el siguiente. Cuando sientas que una situación te está generando una emoción intensa, pregúntate: ¿qué historia me estoy contando sobre esto? ¿Estoy viendo los hechos tal como son, o estoy viendo los hechos más la interpretación que les estoy dando? Los hechos son: esta persona dijo estas palabras. La historia puede ser: esta persona me odia, me quiere humillar, me considera inferior, está intentando destruirme. Y la historia puede ser completamente falsa. No siempre lo es. A veces la gente sí dice cosas con la intención de herir. Pero incluso en esos casos, la pregunta estoica sigue siendo válida: ¿qué tan útil es la historia que me estoy contando? ¿Me ayuda a responder de manera efectiva? ¿Me ayuda a mantener mi integridad? ¿Me ayuda a ser la persona que quiero ser? Si la respuesta es no, entonces la historia no te sirve. Y puedes elegir otra. El tercer principio es, entonces, examina el juicio que estás haciendo sobre la situación. Separa los hechos de la interpretación. Y elige conscientemente la narrativa que te permita responder desde tu mejor versión. Principio 4. La ofensa como espejo. Hay algo que los estoicos entendían sobre la naturaleza de quienes ofenden que puede transformar radicalmente la forma en que te relacionas con las personas que te lastiman. Una comprensión que no nace del sentimentalismo ni de la ingenuidad, sino de un análisis frío y honesto de la condición humana. Marco Aurelio lo escribió con una claridad que pocas veces encontramos en la filosofía: cuando te levantes por la mañana, piensa en qué privilegio tan precioso es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar.
Y también piensa en esto, hoy encontrarás personas entrometidas, ingratas, arrogantes, desleales, envidiosas y asociales. Todas estas personas tienen estas fallas porque no saben distinguir entre el bien y el mal. Pero yo he visto la belleza del bien y la fealdad del mal, y he reconocido que quien hace el mal es de la misma naturaleza que yo. Hay dos ideas extraordinariamente importantes en este pasaje. La primera es la anticipación de la dificultad. Marco Aurelio no se sorprendía cuando la gente se comportaba mal. Lo esperaba. No como un cínico que desprecia a los demás, sino como un sabio que conoce la naturaleza humana y no necesita ser sacudido por ella. La segunda idea es aún más poderosa. Quien te ofende actúa desde su propia ceguera, desde su propio sufrimiento, desde su propia incapacidad de distinguir entre lo que verdaderamente tiene valor y lo que no. No actúa desde una posición de poder. Actúa desde una posición de confusión. ¿Qué hace con esta comprensión el estoico? No siente lástima condescendiente. No siente superioridad. Siente algo que los griegos llamaban filantropia, un amor genuino por la humanidad que incluye incluso a quienes la lastiman. Esto puede sonar difícil de alcanzar cuando alguien acaba de decirte algo que duele en lo más profundo. Pero el camino no tiene que ser instantáneo. Puede empezar con una pregunta simple: ¿qué está viviendo esta persona para comportarse de esta manera? Cuando alguien te ataca verbalmente, en casi todos los casos hay algo detrás de ese ataque que no tiene nada que ver contigo. Hay miedo. Hay inseguridad. Hay dolor no procesado. Hay frustraciones que buscan un canal de salida. Hay heridas antiguas que se activan ante ciertas situaciones. No estoy diciendo que esto justifique el comportamiento. No lo justifica. Pero entenderlo puede cambiarte a ti. Puede convertir la ira en comprensión. Puede convertir el deseo de venganza en algo más parecido a la compasión distante. Séneca decía que el sabio perdona sin condescendencia porque comprende que todos los seres humanos erramos, que todos tenemos puntos ciegos, que todos somos capaces de causar daño cuando no estamos en nuestro mejor momento. Y que la diferencia entre quien ya ha trabajado en sí mismo y quien no lo ha hecho todavía es simplemente esa, que uno conoce el camino y el otro aún no. La ofensa como espejo. Cuando alguien intenta herirte, lo que puedes ver en ese espejo es el estado interior de esa persona. Su ansiedad. Su necesidad de control. Su falta de autoestima. Su dolor. No tienes que hacer nada con eso, excepto reconocerlo. Y dejar que eso cambie la forma en que recibes el golpe. El cuarto principio es este: recuerda que quienes ofenden actúan desde su propia confusión y sufrimiento. Esto no los excusa, pero te libera a ti de cargar con el peso de su desequilibrio interior. Principio 5. El silencio como acto de poder. Hay una respuesta a la ofensa que nuestra cultura moderna desprecia profundamente, que confunde con debilidad, con cobardía, con la incapacidad de defenderse. Y sin embargo, para los estoicos era una de las respuestas más poderosas que un ser humano puede dar. Esa respuesta es el silencio. No el silencio del que no sabe qué decir. No el silencio del que tiene miedo de hablar. El silencio del que ha elegido conscientemente no otorgar a la ofensa el regalo de su reacción. Epicteto enseñaba algo que llamamos la regla del silencio: no todo merece respuesta. No toda provocación merece la inversión de tu energía emocional. No toda persona que intenta sacarte de tu centro merece que lo logre. Pensemos en esto con honestidad. ¿Cuándo reaccionas de manera intensa a una ofensa? ¿Quién gana? Si tu reacción es exactamente la que la otra persona esperaba o deseaba, entonces acabas de darle exactamente lo que quería. Si la ofensa fue un intento de desestabilizarte, de hacerte ver mal, de provocar en ti una explosión que otros puedan juzgar, entonces al reaccionar has cumplido perfectamente el guión que alguien más escribió para ti.
El silencio consciente rompe ese guión. Dice, sin palabras, algo mucho más poderoso que cualquier insulto de vuelta o cualquier defensa nerviosa. Dice que tú no eres una marioneta. Que nadie tiene el hilo que controla tus emociones. Que eres el autor de tus respuestas, no el producto de los estímulos ajenos. Marco Aurelio, que era el hombre más poderoso del mundo conocido en su tiempo y que sin duda recibía críticas, insultos y traiciones con regularidad, practicaba lo que podríamos llamar el arte de la no respuesta selectiva. No respondía a todo. No se defendía de todo. No intentaba corregir cada malentendido ni silenciar cada crítica. En sus meditaciones escribe, ¿qué daño te hace que haya gente que actúe mal? Encuentra hombres que no tengan defectos, si puedes. Pero dado que no puedes, ¿por qué no soportas a quienes los tienen? El silencio estoico no es resignación pasiva. Es la expresión de una comprensión profunda, que tu paz interior tiene más valor que tener la última palabra. Que tu dignidad no necesita ser defendida con palabras cuando está fundada en acciones. Que el tiempo y la energía que invertirías en responder a cada ofensa son precisamente los recursos que necesitas para construir la vida que quieres. Hay una historia que se cuenta sobre Catón el Joven, uno de los grandes exponentes del estoicismo en Roma, que ilustra este principio con una claridad extraordinaria. Un hombre le escupió en la cara durante una sesión del Senado. Catón simplemente se limpió el rostro y continuó hablando. Sin ira, sin insulto de vuelta, sin interrupción de su propósito. Y ese acto de dominio tranquilo impresionó más a todos los presentes que cualquier respuesta verbal podría haberlo hecho. El quinto principio es este: aprende a reconocer cuando el silencio es más poderoso que cualquier palabra. El silencio consciente no es debilidad. Es la expresión más clara de que nadie, absolutamente nadie, tiene el poder de sacarte de tu centro sin tu permiso. Principio 6. La virtud como escudo impenetrable. Hay algo en lo que los estoicos coincidían de manera unánime y que al principio puede parecer contraintuitivo. La mejor protección contra la ofensa no es una respuesta brillante, no es la capacidad de insultar mejor que el otro, no es la fuerza física ni la posición social. La mejor protección es el carácter. Séneca lo explicaba de esta manera: nada puede dañar al hombre bueno. Los vicios, la infamia, las enfermedades, el exilio no son males en sí mismos. El único mal verdadero es la depravación moral. Y si preservas tu virtud, ninguna ofensa puede tocarte realmente. Esto no significa que no sentirás el dolor. Significa algo más profundo, que si tu identidad está fundada en tu virtud, en tu integridad, en la coherencia entre lo que piensas y lo que haces, entonces ninguna palabra puede quitarte lo que realmente eres. Piensa en esto. ¿Qué es lo que más duele de una ofensa? Generalmente no son las palabras en sí mismas. Lo que duele es cuando la ofensa toca algo en lo que no nos sentimos completamente seguros. Un comentario sobre nuestra inteligencia duele más cuando en el fondo dudamos de nuestra propia capacidad. Una crítica a nuestro trabajo duele más cuando ya sentimos inseguridad sobre lo que hemos producido. Un insulto sobre nuestra apariencia duele más cuando ya luchamos con la autoaceptación. Los estoicos entendían esto muy bien. Decían que la razón por la que las ofensas nos afectan tanto es, en parte, porque hemos colocado nuestro valor en cosas externas y variables, en lo que otros piensan de nosotros, en nuestra reputación, en nuestros logros, en nuestras posesiones. Y todo lo externo es vulnerable. Todo lo externo puede ser atacado. Pero el carácter, la virtud, la integridad, esos no pueden ser quitados por nadie que no seas tú mismo. Nadie puede hacerte deshonesto. Nadie puede hacerte cobarde. Nadie puede hacerte injusto. Solo tú puedes abandonar esas cualidades. Y mientras no lo hagas, tienes algo que ninguna ofensa puede alcanzar.
Marco Aurelio escribía en sus meditaciones privadas esos textos que nunca pensó que serían leídos por nadie y que por eso son tan profundamente honestos. El alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si tus pensamientos son coherentes con la virtud, si tus acciones reflejan tu mejor versión, entonces tu alma tiene un color que ninguna ofensa puede desteñir. ¿Cómo se practica esto? Primero, construyendo una relación honesta con tu propio carácter. Revisando regularmente, ¿estoy actuando de manera coherente con mis valores más profundos? No los valores que digo tener, sino los que demuestro con mis decisiones cotidianas. Segundo, aprendiendo a distinguir entre lo que otros dicen de ti y lo que tú realmente eres. Una crítica puede ser correcta o incorrecta. Si es correcta, es una oportunidad de crecimiento. Si es incorrecta, no dice nada verdadero sobre ti. En ninguno de los dos casos tiene el poder de definirte, a menos que tú se lo otorgues. Tercero, desarrollando lo que Séneca llamaba constancia. La capacidad de mantenerse fiel a tus principios incluso cuando el entorno presiona en otra dirección. Incluso cuando la presión social dice que la venganza es más satisfactoria que la dignidad. Incluso cuando la cultura dice que quien no se defiende con violencia verbal es débil. El sexto principio es este: construye tu identidad sobre el cimiento de tu carácter, no sobre la aprobación ajena. Cuando tu valor no depende de lo que los demás piensan de ti, su capacidad de herirte se reduce radicalmente. Principio 7. La ira como señal, no como guía. Llegamos ahora a uno de los temas que Séneca exploró con más profundidad y pasión en toda su obra filosófica, la ira. Dedicó un tratado completo a este tema, titulado Sobre la ira, y en él ofrece uno de los análisis más lúcidos y detallados de esta emoción que encontramos en toda la literatura filosófica occidental. Séneca no decía que la ira fuera siempre inapropiada. Reconocía que ante ciertas injusticias existe algo que se parece a la ira y que puede ser una señal valiosa, un indicador de que algo importante ha sido violado, una frontera, un valor, una dignidad. Pero distinguía con claridad entre esa señal inicial y lo que ocurre cuando permitimos que la ira tome el control de nuestras acciones. La ira, escribía Séneca, es un fuego breve. Puede iluminar en la oscuridad o puede consumir todo lo que toca. Tú decides cuál de las dos cosas hace. Pensemos en la anatomía de la ira ante la ofensa. Alguien te dice algo. Una ola de calor sube. El corazón acelera. La mente se estrecha, pierde visión periférica, se concentra exclusivamente en la amenaza. El cuerpo se prepara para pelear o huir. En ese estado, ¿puedes tomar las mejores decisiones? ¿Puedes responder de manera que refleje realmente quién quieres ser? La neurociencia moderna tiene un nombre para este fenómeno, lo llama el secuestro amigdalar. Cuando la respuesta emocional es suficientemente intensa, la amígdala, la región del cerebro asociada con las respuestas de supervivencia, literalmente toma el control antes de que la corteza prefrontal, el centro del pensamiento racional y estratégico, tenga la oportunidad de procesar la situación. Los estoicos no tenían este lenguaje, pero tenían la misma comprensión expresada de otra manera. Séneca decía que la ira es el único vicio que nos hace irracionales mientras ocurre, porque mientras la ira dura, no somos capaces de reconocer que estamos en su poder. ¿Qué hacer entonces con la ira? Los estoicos proponían varias estrategias. La primera era el tiempo. La mejor medicina para la ira es el tiempo, escribía Séneca. No porque el tiempo lo resuelva todo, sino porque la intensidad emocional se reduce con el tiempo. La ira que en el momento parecía justificar una guerra puede parecer desproporcionada 24 horas después. La segunda estrategia era la anticipación, que ya mencionamos antes, prever las situaciones que típicamente generan ira y preparar mentalmente una respuesta consciente. La tercera, y quizás la más poderosa, era preguntarse,
¿qué quiero lograr aquí? Esta pregunta tiene la capacidad de reorientar la mente hacia el propósito y alejarla de la reacción ciega. Si lo que quieres lograr es mantener una relación importante, la ira destructiva no te lleva ahí. Si lo que quieres es comunicar claramente que un límite ha sido cruzado, puedes hacerlo con más efectividad desde la calma que desde la explosión. Séneca era particularmente crítico de las personas que cultivaban la ira como señal de fuerza o de pasión. Las que decían es que yo soy así, apasionado, no puedo controlarlo. Para él, esto era una abdicación de la responsabilidad personal disfrazada de virtud. La ira no incontrolada no es pasión. Es la señal de que todavía no hemos encontrado la manera de ser los capitanes de nuestra propia experiencia interior. El séptimo principio es este: usa la ira como información, no como guía. Cuando sientas la ola de la ira, reconócela. No la suprimas. Pero antes de actuar desde ella, pregúntate, ¿hacia dónde me lleva? ¿Es ese el lugar donde quiero ir? Principio 8. El arte de la respuesta justa. Hemos hablado del silencio, del espacio, del dominio emocional. Pero hay momentos en que responder es necesario. Hay momentos en que callar sería complicidad, cobardía o rendición inapropiada. Y para esos momentos, los estoicos también tenían una guía. Porque el estoicismo no es pasividad. No es la filosofía del que aguanta todo en silencio. Es la filosofía del que actúa con plena conciencia de lo que está haciendo y por qué. Marco Aurelio, que gobernó un imperio y tuvo que tomar decisiones enormemente difíciles todos los días, no era un hombre pasivo. Era un hombre que actuaba desde la claridad. Y hay una diferencia enorme entre actuar desde la claridad y reaccionar desde el caos emocional. ¿Qué características tiene la respuesta estoica justa? Primero, es proporcional. No convierte una pequeña provocación en una guerra total. Mide la respuesta al tamaño real del problema, no al tamaño de la emoción que el problema genera. Segundo, está orientada a un propósito. No responde para descargar tensión emocional. No responde para ganar puntos en un juego de egos. Responde porque hay algo genuinamente importante que comunicar o defender. Tercero, mantiene la dignidad, tanto la propia como la de la otra persona. Séneca era muy claro en esto: incluso cuando respondemos a una ofensa, bajar al nivel del insalte no nos hace más poderosos. Nos hace más pequeños. Cuarto, es verdadera. No inventa argumentos, no exagera, no distorsiona. Dice lo que es real desde la perspectiva de quien habla. Hay un concepto estoico que resulta particularmente útil aquí: la parresía, que podría traducirse como franqueza valiente. Era la práctica de decir la verdad incluso cuando era incómodo, incluso cuando podía tener consecuencias, incluso cuando el entorno prefería el silencio cómodo a la honestidad difícil. La parresía no es agresión. No es insensibilidad. Es el coraje de decir lo que es verdadero de manera directa, clara y respetuosa, incluso cuando hacerlo requiere enfrentar la incomodidad de un conflicto. Cuando alguien te ofende y decides responder, la pregunta estoica es: ¿qué es verdadero aquí que necesito comunicar? No cómo le devuelvo el golpe, sino qué es lo que genuinamente necesito que esta persona entienda, y cómo puedo comunicarlo de manera que tenga la mayor probabilidad de ser escuchado. Esta forma de responder es infinitamente más efectiva que el contraataque impulsivo. Porque el contraataque impulsivo casi siempre genera más defensa, más escalada, más distancia. La respuesta clara, calmada y verdadera tiene una posibilidad real de abrir una conversación, de resolver un problema, de establecer un límite que será respetado. Séneca escribía: el hombre sabio no herirá a quienes lo ofenden, pero los contendrá, y como a los mejores médicos les toca amonestar a sus enfermos, también él les reprenderá, pero con palabras suaves y sin humillarlos. El octavo principio es este:
cuando responder sea necesario, hazlo desde la claridad, no desde el caos. Con propósito, no con venganza. Con verdad, no con teatralidad. Con dignidad, tanto la tuya como la de quien tienes enfrente. Principio 9. El ejercicio diario del dominio interior. Hemos explorado grandes principios. Hemos hablado de la dicotomía del control, del espacio entre el estímulo y la respuesta, del juicio que crea el dolor, de la ofensa como espejo, del silencio como poder, de la virtud como escudo, de la ira como señal y de la respuesta justa. Pero todo esto permanece en el ámbito de lo intelectual si no se convierte en práctica. Los estoicos eran filósofos prácticos. No les interesaba la filosofía como ejercicio académico. Les interesaba la filosofía como tecnología para vivir mejor. Y esa tecnología, como toda tecnología, requiere ser usada, practicada, refinada con el tiempo. ¿Cómo se practica el dominio emocional en la vida cotidiana? Los estoicos tenían rutinas específicas. Empezaban el día con lo que hoy podríamos llamar una visualización preventiva. Pensaban en los desafíos probables del día, en las personas difíciles que podrían encontrar, en las situaciones frustrantes que podrían surgir. No para angustiarse, sino para llegar a esas situaciones con una respuesta ya preparada en lugar de tener que improvisarla en medio de la emoción. Marco Aurelio hacía esto sistemáticamente. Di a ti mismo al amanecer, hoy encontraré impertinentes, ingratos, arrogantes, desleales, envidiosos, insociables. Pero yo conozco la naturaleza de estos hombres, son mis semejantes, no en lo que respecta a la sangre o la semilla, sino al entendimiento y la participación en la misma razón divina. Terminaban el día con lo que Séneca llamaba la revisión vespertina, un examen honesto de los momentos del día en que habían respondido bien y de los momentos en que habían fallado. Sin autoflagelación, sin autocomplacencia. Con la frialdad de un cirujano examinando los resultados de una operación. Examina todo el día cuando las luces están apagadas, escribía Séneca. ¿En qué fallé hoy? ¿Qué hice bien? ¿Qué podría haber hecho mejor? No como ritual de culpa, sino como ritual de aprendizaje. También practicaban lo que podríamos llamar la austeridad voluntaria, exponiéndose periódicamente a incomodidades menores para entrenar la capacidad de no ser controlados por la comodidad o por el malestar. Esto aplica directamente al dominio emocional. Si aprendes a tolerar el frío ocasional, el hambre momentánea, la incomodidad física, estás desarrollando exactamente el mismo músculo que necesitas para tolerar la incomodidad emocional de la ofensa sin reaccionar de manera destructiva. Y practicaban la atención plena, la presencia en el momento actual. Porque la mayor parte del sufrimiento emocional ante la ofensa no ocurre en el presente. Ocurre en el pasado. ¿Cómo se atrevió a decirme eso? O en el futuro, ¿qué van a pensar de mí ahora? El momento presente generalmente es mucho más manejable que el pasado que revivimos o el futuro que anticipamos. Epicteto enseñaba a sus estudiantes a preguntar constantemente, ¿esto que me preocupa está ocurriendo ahora mismo, en este momento? Y si no, ¿por qué le estoy prestando la atención de mi presente? El noveno principio es este: el dominio emocional no es un estado que se alcanza una vez. Es una práctica diaria. Comienza cada día con intención. Termina cada día con revisión. Y en cada momento difícil, recuerda que estás practicando, no fallando. Principio 10. La libertad que nadie puede quitarte. Llegamos al último principio, y de alguna manera el más profundo, el que engloba a todos los demás. Es el principio que Epicteto, quien fue esclavo durante gran parte de su vida, enseñaba con una autoridad que solo puede venir de haberlo vivido desde las condiciones más extremas. Epicteto había experimentado la esclavitud en su cuerpo. Había tenido su libertad física completamente quitada. Y sin embargo, enseñaba con una convicción absoluta que había algo que su amo,
que el sistema que lo esclavizaba, que ningún ser humano ni ninguna circunstancia podía quitarle jamás su libertad interior. La libertad de elegir cómo responder. La libertad de mantener su dignidad. La libertad de decidir qué pensar, qué valorar, a qué aspirar. La libertad de ser fiel a su naturaleza racional y a su capacidad de virtuosidad incluso en las condiciones más adversas. Hay una historia que se cuenta sobre él y su amo Epafrodito, que era un hombre cruel que supuestamente en una ocasión torció el brazo de Epicteto para causarle dolor. Epicteto le advirtió calmadamente: eso te va a romper la pierna. Cuando Epafrodito continuó y el hueso efectivamente se partió, Epicteto dijo tranquilamente: ¿no te dije que lo romperías? No hay en esa historia cólera. No hay desesperación. No hay una identidad destruida por el dolor físico o por la humillación de ser tratado como un objeto. Hay, en cambio, una serenidad que es el producto de haber comprendido con toda profundidad que nadie puede arrebatarte lo que verdaderamente eres si tú no se lo permites. Esta comprensión tiene implicaciones transformadoras para la vida cotidiana. Porque si Epicteto pudo mantener su libertad interior en la esclavitud física, cuanto más podemos nosotros, que vivimos con libertades materiales que él nunca tuvo, aprender a mantener esa libertad interior ante las provocaciones, las críticas y las ofensas de la vida ordinaria. Lo que alguien dice de ti no puede cambiar quién eres. Lo que alguien piensa de ti no puede quitarte tu integridad. Lo que alguien hace para humillarte no puede destruir tu dignidad, a menos que tú mismo la abandones en la reacción que das. Séneca lo expresaba de esta manera: no sufras más por la imaginación que por la realidad. Gran parte del sufrimiento que experimentamos ante la ofensa no viene de la ofensa misma, sino de la historia que construimos sobre ella, de las consecuencias que imaginamos, de los significados que atribuimos. Y todo eso está en nuestra mente. Y lo que está en nuestra mente, con práctica y con determinación, podemos aprender a transformarlo. El 10º y último principio es este: nadie puede quitarte tu libertad interior sin tu consentimiento. Tu paz no es un regalo que los demás te dan cuando se comportan bien. Es el producto de tu trabajo interior, de tu práctica, de tu elección continua de responder desde tu mejor versión. Esa paz te pertenece. Y una vez que la cultivas de verdad, descubres que es el bien más preciado que puedes poseer. Conclusión: el camino que comienza hoy. Hemos recorrido juntos 10 principios del dominio emocional estoico ante la ofensa. Desde la dicotomía del control hasta la libertad interior que nadie puede arrebatarnos. Desde el espacio entre el estímulo y la respuesta hasta la práctica diaria que convierte la filosofía en forma de vida. Quiero ser honesto contigo sobre algo antes de cerrar este viaje. El camino estoico no es fácil. No te voy a decir que después de escuchar esto nunca más vas a reaccionar de manera impulsiva ante una ofensa. Probablemente lo harás. Yo lo hago. Marco Aurelio lo hacía. Séneca lo hacía. Epicteto lo hacía. Todos somos seres humanos con instintos, con heridas, con patrones de comportamiento que se formaron a lo largo de años y que no desaparecen de un día para otro. Lo que sí te digo es esto: cada vez que te detienes antes de reaccionar, aunque sea un segundo, estás practicando. Cada vez que te preguntas qué depende de mí en esta situación, estás practicando. Cada vez que eliges responder desde tu mejor versión en lugar de desde tu versión más herida, estás practicando. Y con cada práctica, el músculo se fortalece. El espacio entre el estímulo y la respuesta se amplía. La libertad interior se vuelve más real, más habitual, más tuya. Los estoicos no hablaban de perfección. Hablaban de progreso. Hablaban del procoptón, el que avanza, el que está en camino. No el que ha llegado, sino el que está comprometido con el viaje. ¿Qué significa esto en tu vida cotidiana?
Significa que la próxima vez que alguien diga algo que normalmente te haría explotar, tienes una opción que quizás antes no veías con tanta claridad. Significa que la próxima vez que te sientas humillado, traicionado o atacado, puedes recordar que tienes acceso a algo que ninguna ofensa puede alcanzar, tu capacidad de elegir. No tienes que ser perfecto. Tienes que ser consciente. No tienes que llegar. Tienes que seguir avanzando. Marco Aurelio, el hombre más poderoso del mundo en su tiempo, escribía en privado sus luchas, sus fallos, sus aspiraciones. Escribía no para la posteridad sino para sí mismo, como un recordatorio constante de quien quería ser. Y en esa escritura hay algo profundamente humano y profundamente inspirador, la imagen de un hombre que nunca dejó de intentarlo. Que con cada nuevo día se renovaba en su compromiso de vivir con sabiduría, con justicia, con fortaleza y con moderación. Eso es lo estoico. No el guerrero invulnerable que nada puede tocar. El ser humano comprometido con su propio crecimiento interior, que sabe que el verdadero campo de batalla no está fuera, en las palabras de los demás, en las injusticias del mundo, en las provocaciones del entorno. El verdadero campo de batalla está aquí, en el espacio entre lo que ocurre y lo que elegimos hacer al respecto. Y en ese campo de batalla, cada día es una nueva oportunidad. No reacciones. Responde. No cedas el control de tu interior a nadie que no seas tú mismo. Cultiva ese espacio sagrado entre el estímulo y la respuesta. Construye tu identidad sobre el cimiento del carácter. Recuerda que la ofensa solo puede herirte en la medida en que tú se lo permites. Y cuando flaquees, cuando reacciones de maneras que no querías, cuando te sorprendas siendo menos de lo que aspiras a ser, recuerda las palabras con que Marco Aurelio comenzaba cada amanecer: tengo otra oportunidad. Hoy puedo ser mejor. Ese es el arte de no reaccionar. No la ausencia de sentimientos. No la indiferencia fría. Sino la maestría sobre ti mismo, construida pacientemente, día a día, elección a elección, en cada uno de los pequeños momentos en que el mundo te pone a prueba. La libertad más profunda no está en poder hacer lo que quieras. Está en poder ser quien quieres ser, sin importar lo que el mundo haga. Esa libertad ya es tuya. Solo tienes que elegirla. Si este mensaje resonó contigo, no lo dejes aquí. Suscríbete al canal y acompáñame en este camino de disciplina, claridad y fortaleza interior. Aquí no buscamos motivación momentánea, sino carácter duradero. Activa las notificaciones para no perder los próximos contenidos y recuerda algo importante antes de irte: el dominio de tu mente se construye día a día y cada paso consciente cuenta. Nos vemos en el próximo video.